Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la segunda parte de nuestra historia, la que empezamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Bueno, antes de empezar, yo voy a llamar a una sorpresita, a un amiguito que va a acompañarme hoy. A veces vamos a hacerle algunas preguntas y nos va a ayudar, entonces lo voy a llamar. Ratita. ¿Sí? Ratita, qué rápido llegaste. Bueno, Ratita nos va a ayudar a recordar un poquito algunas cosas de la clase pasada. Entonces, Ratita, ¿cómo se llamaba el personaje del que estábamos hablando la semana pasada? Pablo. Muy bien, Pablo. Pablo también a veces tenía otro nombre, que era Saulo. Muy bien, Ratita. Excelente. Ahora, Ratita, yo te voy a preguntar y ustedes, chicos, también en la casa pueden pensar la respuesta. Ratita, te voy a dar 3 opciones. Vos me dices, ¿quién era Pablo? Pablo era un discípulo de Jesús, o era un pescador muy importante, o era, no te me desmayes, Ratita, no te me desmayes. O la tercera opción, que Pablo era una persona que perseguía a los cristianos. La 3. Muy bien, Ratita, muy bien. Puedes sentarte por ahí para que escuches la historia y ahorita te vuelvo a llamar. Muy bien, chicos. Vamos a ver nuestra historia. Les voy a recordar en qué parte de la Biblia es que estamos viendo nuestra historia. Estamos leyéndolo en Hechos, el libro de Hechos de la Biblia, en el capítulo 9, el número grande, y de los números pequeños, esta semana vamos a estar leyendo del versículo 9, numeritos pequeños, del 20 al 31. Hechos 9, del 20 al 31. Y hoy le voy a pedir a Andrés que me ayude a leer los versículos. Entonces, Andrés, empezá leyéndome la primera parte. Pongan mucha atención, chicos. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que le invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Muy bien, bueno, aquí tenemos una sinagoga. Una sinagoga es el nombre que tiene la iglesia de los judíos. Y resulta que Pablo dice aquí que hablaba en la iglesia de la sinagoga, ahí en el lugar de la sinagoga donde estaban los judíos. Resulta que él estaba tan contento de lo que Dios había hecho en él, de que había sido transformado. ¿Se acuerdan que habíamos visto la semana pasada que él antes perseguía a los cristianos y ellos estaban también de acuerdo en que él persiguiera a los cristianos porque ellos no los querían, no querían a Jesús y no querían nada de las enseñanzas de Jesús porque para ellos eran incómodas, porque Jesús enseñaba acerca del amor, del perdón, de que no era tan importante tener cosas materiales, que era más importante el corazón, y todos ellos no estaban de acuerdo con esas enseñanzas. Entonces andaban persiguiendo a los cristianos, pero Pablo había cambiado y él se había dado cuenta de que Jesús de verdad era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y había tenido un encuentro con Jesús. Entonces él andaba contándoles a todos los que podía, en todo lado, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero resulta, chicos, vamos a quitar a Pablo, digamos que ya habló y ya se va, plin, 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 y se fue. Y entonces resulta que ellos después se quedaron conversando muy preocupados y dijeron, ¡yay! ¿Pero qué le pasó a este? Que más bien lo mandamos a que fuera a perseguir a los cristianos y ahora resulta que él es cristiano. ¿Qué vamos a hacer? No, esto es un gran problema. Y entonces pasó un problema. Resulta que dijeron, ya sabemos qué vamos a hacer. Lo vamos a matar. Sí, lo vamos a matar. Pablo, que antes andaba persiguiendo cristianos, ahora él iba a saber lo que se sentía, ¿verdad? Entonces vamos a ver en otro lugar otra cosa que sucedió. Vamos a quitar estos de aquí
y voy a traerme este otro lugar. Y Andrés, ay, este no se ve todavía, me olvidó. No vieron nada, ¿verdad? Bueno, ahora entonces Andrés nos va a leer la parte que sigue. Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ok, chicos, resulta que... Ratita, venga, para que me ayude. ¿Sí? Ratita, decime una cosa, ¿a vos te gustan las noches? Sí. Ay, sí, porque las ratitas salen de noche, ¿verdad? Bueno, esta parte de la historia sucedió de noche. Así que ponga mucha atención, ratita, para que vea. Resulta que dice que mandaron a unas personas que iban a atrapar a Pablo. Y entonces dice que vigilaban la ciudad. Esta es la ciudad de Damasco donde Pablo estaba. Él no había regresado a su casa desde hacía mucho tiempo. Entonces, él estaba ahí y las ciudades de antes tenían un muro alrededor, todo alrededor. Ya ahora nosotros no tenemos eso, pero en el tiempo de antes sí. Entonces dice que estos viejillos malos, se pusieron por ahí cerca y vigilaban la entrada de la ciudad de día y de noche para ver en qué momento pasaba Pablo por ahí para atraparlo y matarlo. ¡Qué susto! Entonces alguien le dijo a Pablo que había oído que lo andaban buscando para matarlo. Entonces los cristianos, que ahora eran los amigos de Pablo, dice que por el muro, nos vamos a imaginar como que vamos a hacer zoom, ratita, si quieres te puedes sentar de este lado para que puedas ver bien la historia. Entonces dice que ellos estaban, en el muro de la ciudad. Nos vamos a imaginar que vamos a hacer como un zoom y vamos a ver como de cerca todo lo que estaba pasando. Entonces dice que pusieron a Pablo en una canasta y lo colgaron con una cuerdita por ahí para que pudiera escapar de noche cuando no lo veían. Uy, 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 qué susto debió pasar Pablo. ¿Y qué experiencias pasó después de que él era uno de los que andaba persiguiendo a los cristianos? Ahora lo andaban persiguiendo a él. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, porque nos arrepentimos, porque buscamos a Dios, porque lo tenemos en nuestro corazón y queremos hacer las cosas bien, eso no significa que se van a acabar nuestros problemas. Vean que Pablo siguió teniendo problemas y más bien tuvo muchos más problemas después. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que aunque los problemas no se nos terminan, Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros y que siempre nos va a ayudar en esos problemas que tengamos que enfrentar. Y así fue. Vean cómo Dios le ayudó a Pablo en esa situación a encontrar unos cristianos que le avisaran a tiempo y que lo ayudaran para que él pudiera escapar. Muy bien, entonces ahora voy a pasar a otro. Gracias. Muy bien. Resulta que Pablo logró escapar. Vamos a buscar a Pablo, que lo tengo por aquí. Muy bien. Pablo logró escapar. Ahora Andrés nos va a leer la siguiente parte del versículo. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos se ocupaban matarlo. Cuando lo supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se asentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, ratita, ahora mira, te voy a hacer una pregunta. Decime, ratita, si vos ves a un gato, vos has visto los gatos de tu barrio, por donde vos vivís, y vos les tenés miedo, ratita. Ok,
Entonces, decime una cosa, si un día llegara el gato de tu barrio y te dijera, ratita, déjale a tomar café, ya yo no como ratones, ¿vos le harías caso a ese gato? No sé. No sabes. Te daría susto pensar que tal vez sea mentira, así que es porque te va a comer. Bueno, resulta que eso fue lo que pasó con estos cristianos. Cuando Pablo logró escapar de allá de Damasco y se vino ya otra vez para donde era su casa de antes, dice la Biblia que trató de buscar a los cristianos de su ciudad, para juntarse con ellos, para contarles que había recibido a Jesús, que él creía que de verdad él era el Salvador. Pero dice la Biblia que nadie le creía y todos tenían miedo porque de ahí él antes andaba persiguiéndolos. Entonces ellos no confiaban en Pablo. Saben, chicos, a veces cuando nosotros hemos cambiado porque nos arrepentimos, sí, ratita, puedes descansar aquí abajo si quieres, escuchan con atención. Si nosotros hemos cambiado porque, por ejemplo, antes mentíamos mucho y un día nos dimos cuenta que eso no estaba bien y dejamos de mentir, pues probablemente las personas que están a nuestro alrededor van a esperar al principio a ver si es cierto que cambiamos o no, hasta que nos vean actuar diferente. O, por ejemplo, si antes cogíamos cosas de los demás, que eso se llama robar, y si la gente dice, este de antes robaba, después van a esperar y ver el cambio en nosotros para ver si es cierto que ya no lo hacemos. Bueno, pues eso le pasó a estas personas. Ellos necesitaban ver algo diferente. Entonces, una vez más Dios ayudó a Pablo y puso a una buena persona que era cristiano, que conocía a Pablo y que había visto el cambio en él, y les dijo, no tengan miedo, de verdad, es una persona diferente, no se preocupen, él ya no anda persiguiendo cristianos, podemos recibirlo, podemos tener confianza. Entonces ya ellos le tuvieron confianza más. Seguro al principio le costó un poquito. Voy a cambiar a Pablo de lado, vamos a ponerlo de este lado, viendo para ese lado, y voy a poner aquí a Bernabé también. Bueno, ahí se puso Bernabé en medio de los señores. Y resulta que entonces dice la Biblia que hasta Pablo los acompañaba cuando ellos iban por la ciudad a contarle a otras personas de Jesús, cuando iba a predicar. Esa es la palabra que usa la Biblia. Predicar es hablarle a otras personas de quién es Jesús. Entonces, cuando todos iban, Pablo iba con ellos. Y hasta oraba por las personas que querían recibir a Jesús. Así fue como Pablo empezó a predicar de Jesús y a hacer muchas cosas que vamos a seguir viendo, porque la vida de Pablo está llena de sorpresas y de cosas muy emocionantes y de formas milagrosas en cómo Dios actúa en su vida y a través de él para que otras personas creyeran en él. Entonces, chicos, en nuestra lección de hoy podemos recordar que la Biblia nos enseña y Andrés nos lo va a leer, nuestro versículo de hoy es 2 de Timoteo 1:7. Segunda carta de Timoteo 1:7. Vamos a ver qué dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Dios no nos ha dado a sus hijos un espíritu de temor y de miedo y de ser cobardes, no, sino que dice que es más bien con la fuerza de Él, de valentía. Y Pablo fue valiente. Cada vez que él tenía que enfrentarse a algo, él lo hacía con la ayuda de Dios y nosotros podemos hacerlo también. La próxima vez que tengas la oportunidad de compartirle a otra persona de Jesús, aunque a veces pueda ser que te dé un poco de vergüenza o algo así, puedes pensar, no tengo nada de qué sentirme avergonzado, porque lo que voy a compartir es algo muy especial. Es algo que cambia las vidas de las personas. Eso era lo que motivaba a Pablo también, porque Dios lo había cambiado. Entonces recordemos ese versículo y recordémoslo también con lo que hemos visto en la historia de hoy. Entonces, ratita, hasta luego. Chao. Bueno, niños, hasta aquí llegamos en nuestra historia de hoy. La próxima semana vamos a seguir con la historia de Pablo. Así que lea su Biblia. Chao.